Una lectura fantasma. Biluason, la estela de Rosetta y el término griego para el gato. El problema. En la historia de la lexicografía latina y griega, pocas cuestiones son tan debatidas como la del origen y la primera atestación del término catus y cata para el gato doméstico. La cronología comúnmente aceptada sitúa la primera aparición segura de la palabra latina cata a finales del siglo I de nuestra era, en el epigrama A13, 69 de Marcial, mientras que la primera atestación griega de cata se data hacia el siglo IV de nuestra era, en textos del griego bizantino. Una observación de Jean-Baptiste Gaspard d'Anse de Biluason formulada en 1803, parecería sin embargo anticipar en 3 siglos la presencia del término griego, llevándola nada menos que al año 196 antes de nuestra era. Se trata, con toda probabilidad, de un error de lectura destinado a no dejar huella en la tradición científica posterior. Biluason y la estela de Rosetta. Jean-Baptiste Gaspard d'Anse de Biluason, nacido en 1750 y muerto en 1805, era uno de los helenistas franceses más eminentes de su época. Célebre por el descubrimiento del Códice Véneto a de la Ilíada durante su estancia veneciana de 1781 a 1784, fue uno de los primeros estudiosos europeos en ocuparse sistemáticamente de la estela de Rosetta tras su hallazgo por los franceses en julio de 1799 durante la campaña de Egipto. Entre 1803 y 1804 publicó en el Magazine Encyclopédique de Milin una serie de cartas dirigidas al diplomático y orientalista sueco Johan David Åkerblad, en las que comentaba la inscripción griega de la estela. En la tercera carta sobre la inscripción griega de Rosetta, publicada en el número 7 del año 11, es decir 1803, en la página 318, Biluason afirmaba haber leído en la línea 51 de la inscripción griega la forma kata o katos. Si esta lectura fuera correcta, significaría que el término griego para el gato aparecía ya en un documento oficial helenístico del año 196 antes de nuestra era, el decreto de Memphis promulgado por los sacerdotes en honor de Ptolomeo V Epífanes, anticipando en 3 siglos las primeras atestaciones bizantinas hasta ahora conocidas. ¿Por qué la lectura no se sostiene? Las razones para dudar de esta lectura son múltiples y convergentes. En primer lugar, el contexto histórico del descubrimiento desempeña un papel determinante. La estela de Rosetta había sido hallada apenas 4 años antes de la carta de Biluason, en julio de 1799, y los textos circulaban todavía en transcripciones manuscritas imprecisas, obtenidas de copias o vaciados de calidad desigual. Biluason no trabajaba sobre el original, que ya estaba camino de Londres tras la rendición francesa de 1801, sino sobre reproducciones. En ese clima de estudio febril y pionero, los errores de transcripción y de lectura eran inevitables y frecuentes. En segundo lugar, la tradición textual posterior no recoge esa lección. La edición crítica de la inscripción griega elaborada por Antoine Jean Letron en su fundamental obra sobre la inscripción griega de Rosetta, publicada en 1840 y que durante décadas fue el texto de referencia, no contiene ninguna mención de kata en la línea 51 ni en ningún otro lugar. Lo mismo ocurre con la edición moderna recogida en la colección de inscripciones griegas de Oriente conocida como OGIS 90, que constituye hoy el texto crítico establecido por la comunidad científica internacional. En la línea 51 el texto trata de algo completamente distinto, a saber disposiciones relativas a los sacerdotes y a los tributos templares, sin ninguna referencia a felinos. En tercer lugar,
La lexicografía moderna es unánime al datar la primera atestación del término griego kata en el griego tardo antiguo o bizantino, hacia el siglo IV de nuestra era. Robert Bix, en su Diccionario etimológico del griego, publicado en 2010, y George Babiniotis en su Diccionario etimológico del griego moderno coinciden en señalar el término como un préstamo del latín tardío kata, incorporado al griego en época posclásica. Ninguno de los dos menciona una atestación en la estela de Rosetta. Una fuente que transmite el error. La observación de Biluason es recogida en el Tratado sobre el dialecto macedónico y alejandrino sin que su autor la ponga en discusión, tratándola como un dato establecido. Este tipo de transmisión acrítica de errores es bien conocido en la historia de la filología. Una lectura equivocada, propuesta por un estudioso de autoridad en un momento de entusiasmo pionero, puede sobrevivir durante décadas en la literatura secundaria antes de ser verificada y corregida. En el caso de Biluason, sin embargo, la corrección se produjo en la práctica por vía negativa. Ningún editor posterior confirmó esa lección, y la cuestión acabó por desaparecer de la discusión científica sin ser explícitamente refutada. El significado del episodio. El episodio tiene un interés que va más allá de la pura curiosidad filológica. Ilustra con claridad los riesgos propios de la fase pionera en el estudio de un documento epigráfico de excepcional importancia, la prisa por publicar interpretaciones originales, la dependencia de copias imperfectas, la dificultad de leer correctamente escrituras griegas en caracteres capitales sobre una superficie pétrea deteriorada, y la tendencia a ver en un texto antiguo lo que se desea encontrar. La cronología del término kata permanece por tanto la establecida por la tradición lexicográfica moderna. Primera atestación latina con Marcial a finales del siglo I de nuestra era. Primera atestación griega en el griego tardo antiguo del siglo IV de nuestra era. La lectura de Biluason de la línea 51 de la estela de Rosetta debe clasificarse entre esos errores fecundos porque estimulan la investigación, que la historia de la filología conoce bien, y que encuentran su justa ubicación no en los diccionarios etimológicos sino en la historia de los estudios.